Habíamos visto primeramente que tenemos dos sistemas venosos en el cuerpo, ¿no es cierto? Sobre todo en las extremidades inferiores. Puede ocurrir trastornos en cualquier parte de las venas, o sea, en los miembros superiores como también en los miembros inferiores. Pero es mucho más común en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque la sangre que va a retornar de los miembros inferiores tiene que ir en contra de la gravedad. Entonces, por eso es que ocurren más patologías en las piernas que en las manos. ¿Bien? Y les había dicho que el sistema venoso puede ir por dos caminos, por las venas superficiales o por las venas profundas. Y va a retornar al cuerpo por medio de una bomba muscular, que van a ser el músculo gastrocnemios y el músculo sóleo, ¿no es cierto? Que van a tratar de devolver la sangre en sentido unidireccional, o sea, solamente en sentido de dirección al corazón, para que pueda ir en contra de la gravedad. Luego habíamos comenzado a ver lo que son las venas varicosas, que son estas de aquí. Son frecuentes, muy frecuentes, y a menudo causan problemas secundarios de insuficiencia venosa. Las venas varicosas se clasifican en primarias, cuando son en las venas superficiales, y secundarias cuando están en las venas profundas. Les había dicho también que las primarias son las que podemos ver a simple vista, o sea, observamos, hacemos una inspección de la pierna y ya las podemos ver y diagnosticar. No hay mucho donde perderse. En cambio, las varices secundarias, que van a estar en las venas profundas, solamente las vamos a encontrar por medio del ecodoppler. ¿Bien? Como se estarán dando cuenta, en todas las patologías que hay en los miembros inferiores, tanto arteriales como venosos, se pueden diagnosticar con un ecodoppler y luego tratar en lo posible con una arteriografía o una venografía. ¿Qué más? Cerca del 80-90% de la sangre venosa es transportada por las venas profundas y solamente un 20% o un 10% por las venas superficiales. Es por eso que en el tratamiento de las varices muchas veces sacan a estas venas varicosas, pero eso es más por estética. ¿Para qué? Para que no se vea así. Imagínense tener que usar un vestido o algo así, tener las piernas todas llenas de venas varicosas. Entonces, este tratamiento lo realiza más por estética. ¿Bien? Pero no daña mucho, no altera mucho el sistema venoso. ¿Por qué? Porque un 80-90% de la sangre retorna al corazón por medio del sistema venoso profundo. La causa más frecuente de las venas varicosas secundarias es la trombosis venosa profunda, que es una patología que la vamos a ver un poquito más adelante. Otras causas incluyen las fístulas arteriovenosas. Siempre en el cuerpo tenemos lo que es una arteria y al lado de una arteria siempre va a estar circulando una vena, ¿no es cierto? Eso es en todo el cuerpo. Entonces, hay algunas patologías, hay algunas personas que nacen con fístulas arteriovenosas. ¿Qué significa eso? Que tienen a su arteria, a su vena, lado a lado, pero hay una comunicación entre ellas. O sea, la sangre que está yendo por la arteria no solo va por el canal arterial, sino también puede ir al lado venoso. Generalmente la sangre arterial se mete al flujo venoso. ¿Por qué? Porque la sangre arterial tiene mayor presión. Entonces, por eso es que se pierde esa cantidad de sangre arterial que se va al lado venoso. Eso puede ser de una persona que haya nacido así. Hay personas que nacen con fístulas arteriovenosas, que hay que evaluar cuándo cerrarlas, tratar de separar la comunicación entre la arteria y la vena. ¿Por qué? Porque esa cantidad de oxígeno que estaba yendo por la arteria, un porcentaje se pierde. ¿Por qué? Porque se va al sistema venoso. Y hay algunas ocasiones igual, por ejemplo, en los pacientes que tienen que realizarse la hemodiálisis,
que para un punto para realizar la hemodiálisis son las fístulas arteriovenosas. Entonces, cuando sabemos que un paciente de aquí a 6 meses va a necesitar una hemodiálisis, le pedimos al cirujano que le haga una fístula arteriovenosa. Bien, porque ese va a ser el punto donde vamos a poder realizar la diálisis. Mientras realizamos la diálisis nos sirve, ¿no es cierto? Es útil, pero cuando ya no lo estamos dializando pasa lo mismo, que la sangre arterial se pasa para el lado venoso. Entonces, de por sí ya estos pacientes que tienen una patología renal crónica tienen anemia, ¿no es cierto? Entonces, aquí, o sea, encima de que el paciente es anémico, el poco oxígeno que está en esos glóbulos rojos, un porcentaje se pasa también a las venas. Entonces también les perjudica un poco, pero es la única manera en que podemos hacer diálisis por tiempos prolongados, 10 años, 20 años. Esas fístulas arteriovenosas tienen mucha duración si uno las sabe cuidar. Entonces son muy valiosas para los pacientes renales. Bien, en esos dos casos se utilizan las fístulas, bueno, en esos dos casos existen las fístulas arteriovenosas. Acá dice las otras causas de una insuficiencia venosa van a ser las fístulas arteriovenosas congénitas, o sea, los que nacen, y las adquiridas, como aquellas personas que van a realizarse hemodiálisis. ¿Qué más? También existen personas con malformaciones venosas congénitas, o sea, que han nacido con alteración de las paredes de las venas. Bien. Y también quienes desarrollan, que es muy frecuente que desarrollen varices, aquellas personas que tienen una presión abdominal aumentada, causada por el embarazo o también por tumores. Todas aquellas patologías que aumenten la presión abdominal pueden terminar llevando a varices de las piernas, de las extremidades inferiores. La prevalencia es del 50% en personas mayores de 50 años. El trastorno es más frecuente en las mujeres, las venas varicosas, sobre todo si existe una marcada predisposición familiar. La pasada clase también les comentaba que hay personas muy jóvenes que tienen esa predisposición familiar a desarrollar varices, que sin ser obesas, sin tener aumento de la presión abdominal, generan varices. La incidencia también es más alta en personas obesas, ¿bien? Por aumento de la presión intraabdominal y entre las personas que permanecen de pie la mayor parte del día. Sigamos. La etiología y patogénesis. Vamos a ver que la bipedestación prolongada contribuye a desarrollar varices. El aumento de la presión abdominal también, de las venas varicosas primarias, también de las secundarias, ¿no? Cuando una persona está de pie, el peso completo de las venas se transmite a las piernas. Cuando la presión intraabdominal aumenta en el embarazo, cuando las válvulas están defectuosas, aumenta la presión en la unión safeno-femoral. La elevada incidencia de varices venosas en las mujeres que han estado embarazadas también sugiere un efecto hormonal en el músculo liso venoso. Pasa que las mujeres tienen muchas hormonas que causan vasodilatación para llevar a cabo la gestación, para que se cumpla bien la gestación. Entonces, como tienen están circulando en su cuerpo de la embarazada esas sustancias vasodilatadoras, puede también conllevar a que se desarrollen varices. ¿Bien? ¿Qué más? Los signos y síntomas de las venas varicosas primarias varían. Para diagnosticar, ya les había dicho, de las venas superficiales es simple inspección. Además de la inspección puede existir dolor en el miembro inferior, edema, cuando está parada mucho tiempo. Por lo general el edema cede por la noche cuando las piernas se elevan. Entonces, las personas que tienen muchas varices deberían llegar
a su casa y poner las piernas arriba de la cabeza, ¿no es cierto? O sea, con una mayor altitud que del resto del cuerpo, para que de esa manera la sangre pueda retornar mucho más fácilmente hacia el corazón. Cuando las venas comunicantes son incompetentes, los síntomas son más frecuentes. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de las varices venosas a menudo puede hacerse con un interrogatorio y la exploración física, ¿no es cierto? Además, como dice acá, se puede diagnosticar con ecodoppler. El ecodoppler nos va a salvar para muchas patologías de las piernas. Después del estiramiento repetido de las venas, cuando las válvulas se vuelven incompetentes, es poco lo que puede hacerse para restaurar el retorno venoso y la función normal. Las medidas terapéuticas para las venas varicosas se enfocan en mejorar el flujo venoso y prevenir la lesión tisular. Como dice acá, cuando las venas ya tienen varices, tanto las superficiales como las profundas, no hay un tratamiento, digamos, por la boca que les vaya a curar. No, es casi imposible que las podamos curar. A lo mucho podemos darles tratamientos que les ayuden a estar mejor, a no sentirse tan dañadas a las personas. Entonces, parte del tratamiento son las medias elásticas, ¿no es cierto? Que van a ayudar a la bomba muscular a que la sangre retorne al corazón. No son curativas, pero nos van a ayudar. Entonces, estas personas tendrían que usar lo que son las venas antivarices, así les llaman también. ¿Qué más? También existe un tratamiento que es la escleroterapia, que por medio de inyecciones de antiinflamatorios potentes pueden disminuir, pero no recuerdo si les había dicho que esta escleroterapia es solamente para las arañas vasculares. En el caso que el paciente tenga este tipo de varices así enormes, muy notorias, la escleroterapia no nos va a servir de nada. Capaz disminuye un poquito el tamaño de la varice, pero no la va a desaparecer. En cambio, cuando tiene este tipo de arañitas vasculares que se ven así de manera azul o morada, que no es normal, todas las personas que tienen arañas vasculares es o predisposición genética o que ya están sufriendo trastornos venosos. ¿Bien? Y luego cuando ya tenemos en el paciente este tipo de varices así enormes, entonces se puede realizar la cirugía, que hacen un corte hacia proximal, un corte hacia distal de la extremidad inferior y con un catéter van retirando las venas, bien, hasta sacarlas del cuerpo. Y como dice acá, el tratamiento quirúrgico consiste en extirpar las varices, o sea, sacar las venas varicosas superficiales y las venas perforantes incompetentes. Pero este tratamiento quirúrgico solamente se tiene que realizar a personas con venas profundas permeables y funcionantes. ¿Por qué? Porque si le sacamos todo el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo está enfermo, entonces a la siguiente semana ya va a comenzar a desarrollar otra vez varices de las venas superficiales y peor de las profundas que ni se ven, ¿no es cierto? Entonces, por eso debemos decirle a nuestro paciente que no es para todos la cirugía. ¿Sí? Y bueno, mucho va a ayudar la actividad física en estos pacientes, que hagan funcionar las bombas musculares y que también tengan ese tiempo de reposo después de que han estado de pie y puedan elevar los miembros inferiores. Vamos a recordar un poquito de que, como habíamos visto, en las extremidades inferiores van a tener valvas, ¿no ven? Unas valvas, conectar entre ellas a la mitad del vaso, así, una de cada lado, y van a tener un cierre hermético. Esto para que cuando la sangre
venosa intente subir, sube, las venas, las válvulas lo detienen. Luego hay una nueva contracción de la bomba muscular y la sangre sube y se choca otra vez con la válvula. Y así va a ir ascendiendo hasta llegar al corazón. ¿No es cierto? ¿De qué se trata la insuficiencia venosa? En la insuficiencia venosa va a ser que tenemos ahí a las venas, pero las válvulas van a ser insuficientes, o sea, van a estar ahí, pero no van a llegar a tener contacto entre ellas. Bien, las válvulas están mucho más dañadas y por eso es que no tienen contacto entre ellas. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? La sangre sube con la bomba muscular y se retorna. Luego hay otra bomba muscular, pero ya no llega al siguiente nivel. Y así la sangre intenta retornar al corazón, pero no logra salir. ¿Por qué? Porque las válvulas estas son insuficientes. Bien, las válvulas son insuficientes. Entonces, a eso se llama insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué ocurre de que las válvulas ya no son suficientes, ya no nos ayudan a llevar la sangre al corazón? El término insuficiencia venosa se refiere a las consecuencias. La causa más frecuente es la trombosis venosa profunda, que causa deformidad de las valvas de las extremidades inferiores, lo que las vuelve incapaces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la trombosis venosa profunda y la incompetencia valvular prácticamente van juntas, ¿bien? Y esas dos van a causar insuficiencia venosa crónica. ¿Qué más? En presencia de la incompetencia valvular es posible que el flujo unidireccional, en presencia de incompetencia valvular es imposible el flujo unidireccional. Eso se refiere que el dibujo que les hice, ¿no es cierto? Que el flujo tenía que ir solamente en dirección al corazón. Pero cuando las valvas son insuficientes, entonces el flujo va hacia el corazón y luego retorna, ¿no es cierto? Entonces el flujo en ese caso se vuelve bidireccional cuando las valvas son insuficientes. Y eso es un proceso crónico que sigue y sigue así todos los días del año, todo el día. Entonces, bueno, por eso es que se desarrolla la insuficiencia venosa crónica. En contraste con la isquemia por insuficiencia arterial, la insuficiencia venosa causa congestión tisular, edema y alteración final en la nutrición del tejido. Todo ese estancamiento de la sangre va a ser, ahí está la vena, ¿no es cierto? Que ya tiene un flujo bidireccional, hacia el corazón y de retorno, hacia el corazón y de retorno. Entonces, toda esa cantidad de sangre que se está almacenando en las venas, va a llegar un momento en que las venas ya no van a aguantar tanto volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? El líquido, el plasma va a comenzar a salir hacia el extracelular, hacia el espacio extracelular. Entonces, vamos a tener ahí las células de los músculos, todas las células que están alrededor de la vena, que se van a llenar de líquido. Todo alrededor de las venas se va a llenar de líquido. Entonces, ¿a qué va a llevar eso? A edema. Y el edema nos va a llevar al aumento de volumen de la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque la sangre se ha acumulado demasiado en las venas, el líquido ha salido hacia el espacio extracelular y en el espacio extracelular ha formado edemas. ¿Bien? Entonces, los edemas son clásicos de la insuficiencia venosa crónica, pero no solo de insuficiencia venosa crónica, hay muchas enfermedades que producen edema. Es frecuente la pigmentación parda de la piel causada por depósitos de hemosiderina. Toda esta sangre que se está acumulando en las venas, todos esos glóbulos rojos acumulados dentro de la sangre van a comenzar a destruirse. Bien. Entonces, esa destrucción de glóbulos rojos va a causar liberación de un pigmento.
que se llama la hemosiderina. Cuando se libera este pigmento en la sangre, venosa en este caso, va a comenzar a teñir la piel. La piel que está rodeando este lugar de las venas varicosas, perdón, este lugar de las venas insuficientes se va a volver más parda, más oscura. Ya les voy a mostrar imágenes más adelante que nos muestran de cómo la piel que tiene insuficiencia venosa cambia de color. Bien, puede ser que la persona tenga un color oscurito, o sea, no sea blanca, pero aún así de su color oscuro va a ser un poco más oscuro la zona donde tenga la insuficiencia venosa crónica. Bien, y eso es por la degradación de eritrocitos en el área. ¿Qué más? Además existe insuficiencia linfática. Ustedes saben que los que ayudan a las venas en tratar de devolver el líquido a la sangre es el sistema linfático, ¿no es cierto? Entonces, ya que el sistema venoso ha fallado, no logra llevar toda la sangre al corazón, el sistema linfático lo que va a hacer es tratar de drenar todo este líquido extracelular por los vasos linfáticos. Pero igual como es tanto líquido, también son insuficientes, entonces no logran compensar. Y es más, tienen mucho más trabajo, mucho más líquido, pero aún así no logran estabilizar los flujos de sangre en las extremidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la insuficiencia venosa crónica tiene muchos factores que lo van a desencadenar. Aquí les tengo la imagen de una lesión de una insuficiencia venosa crónica. En la insuficiencia venosa avanzada, la nutrición tisular alterada causa dermatitis por éstasis. Toda esa sangre que está estancada en las venas profundas va a tener dermatitis por éstasis. ¿Qué significa eso? Que la piel que está recubriendo a las venas dañadas, ustedes están viendo que es muy delicada, piel que se descama, piel que causa úlceras. ¿Sí? Y aparte de eso, miren, a partir de aquí, este paciente tiene otro color. Aquí es un color y aquí es otro color. Esta es la tinción, la piel amarronada, media parda, por la hemosiderina, ¿bien? Que es por la destrucción de glóbulos rojos. Aparte de eso, lo que están viendo es una úlcera por insuficiencia venosa crónica. Entonces, todos los pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica van a ver ustedes esa coloración oscura y finalmente algunas úlceras como cicatrices de quemadura en la piel. Pero él te va a decir que nunca se ha quemado, no se ha caído, no se ha hecho una fractura, nada. Ese color y esa úlcera es simplemente por la insuficiencia venosa crónica. Bien, les causa esa dermatitis por éstasis. La mayoría de las lesiones se localiza en la región medial sobre el tobillo. ¿Qué significa eso? Tenemos a la extremidad inferior. El lado medial es este, ¿no es cierto? Y el lado lateral es este. Entonces, la lesión generalmente ocurre en el lado medial de la extremidad, o sea, hacia el centro, y por encima del maleolo interno. O sea, todas estas lesiones lo más frecuente es que se presenten acá. La insuficiencia venosa es la causa más frecuente de las úlceras en la pierna. ¿Por qué? Porque tiene mala nutrición esa parte del cuerpo y aparte de eso tiene esta dermatitis por éstasis. ¿Qué más? Los medicamentos útiles se incluyen el ácido acetilsalicílico y la pentoxifilina. Básicamente el ácido acetilsalicílico es la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Entonces eso nos va a ayudar a que, o sea, existe la insuficiencia venosa, las venas están mucho más anchas con sus válvulas incompetentes. Pero sumado a eso se puede comenzar a formar trombo. ¿Por qué? Porque la sangre está quieta. Cada vez que la sangre está quieta en alguna parte del cuerpo, puede llegar a formarse coágulos. Entonces, para que en esa sangre quieta no se forme coágulos, le damos un antiagregante plaquetario. Bien, esta persona todos los días de su vida va a tener que
tomar una aspirina de 100 miligramos, como para tratar de evitar que aparte de la insuficiencia venosa, desarrolle trombosis venosa. Bien, que es muy común, casi van de la mano. Ahora vamos a encontrar otra patología que es muy común. Esta es justamente una de las enfermedades que también ven los cardiólogos y los cardiovasculares. Bien, se llama trombosis venosa, que es básicamente como su nombre lo dice, que debido a la insuficiencia venosa se comienzan a formar trombos, coágulos dentro de las venas. El término trombosis venosa también se puede usar, o sea, un sinónimo que usan bastante es la tromboflebitis. ¿Qué significa? Trombo, coágulo, todo lo que es flebitis, así, es de las venas, itis, inflamación o infección. Entonces, básicamente sería inflamación o infección de las venas porque tienen trombos. ¿Bien? Entonces, trombosis venosa o tromboflebitis también usa, porque siempre que se desarrolla un trombo en la vena, también ocurre inflamación o hasta a veces infección. Entonces, dice, describe la presencia de un trombo en una vena y la respuesta inflamatoria en la pared vascular que lo acompaña. Los trombos pueden desarrollarse en el sistema venoso profundo como también en el sistema venoso superficial. ¿Qué más? La trombosis venosa profunda o periférica también puede ser. Se produce más a menudo en las extremidades inferiores. Este término TBP hace alusión a la trombosis venosa profunda y también a la trombosis venosa periférica. Profunda, ¿por qué? Porque está en el sistema venoso profundo de las venas. Y periférica, porque ustedes saben que tenemos venas también en el tronco, en el tórax, en el abdomen, en realidad tenemos venas en todo lado. Pero ¿por qué no existe trombosis en la cavidad torácica, en el abdomen, en las venas del abdomen y en las extremidades superiores? ¿Por qué? Por la gravedad. ¿No es cierto? Por la gravedad. Por eso es que la mayor parte de la patología venosa ocurre en los miembros inferiores. Y por eso es que la enfermedad se llama trombosis venosa periférica y además profunda. ¿Bien? ¿Qué más? La trombosis venosa periférica de la extremidad inferior es un trastorno grave. ¿Por qué nos preocupa tanto la trombosis venosa periférica? Ahí vamos a tener al miembro inferior, derecho en este caso, no más abajo. Ahí tenemos nuestro paciente, las extremidades inferiores, el abdomen, los brazos y la cabeza. Entonces nosotros tenemos al sistema venoso profundo, ¿no es cierto? Que tratan de devolver la sangre por la vena poplitea, la vena femoral, la vena cava inferior abdominal, la vena cava en el tórax, hasta llegar a lo que es el corazón. Aquí tenemos a la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre en la trombosis venosa profunda? Comienza a formarse un coágulo en los miembros inferiores, un trombo. Bien, se forma el trombo y este trombo en algún momento se va a desprender de donde se estaba formando. Entonces, se desprende el trombo y comienza a viajar. Lo vamos a hacer de otro color. Se desprende este trombo y comienza a viajar por la femoral, por la vena cava inferior. Posteriormente va a entrar a la aurícula derecha, por la vena cava inferior, va a pasar la válvula, va a ir al ventrículo derecho. ¿Y ustedes se acuerdan qué vaso sanguíneo sale del ventrículo derecho?
La arteria pulmonar, exactamente. Entonces el trombo va a salir por la arteria pulmonar y va a ir a las arterias pulmonares derecha e izquierda. Y aquí van a estar los pulmoncitos, izquierdo y derecho. Pero como este coágulo ha logrado atravesar todo esto porque son vasos grandes, cuando llegue a una parte del pulmón, el coágulo se va a estancar. Entonces, ¿qué se llama esta complicación? Se llama tromboembolismo pulmonar. Bien. La peor complicación que nos puede ocurrir por una trombosis venosa profunda es el tromboembolismo pulmonar. ¿Bien? A veces, cuando hay mucho trombo en la vena, ocurre un tromboembolismo pulmonar masivo. O sea que el trombo ha ido a los dos lados de los pulmones. Y si compromete las dos arterias, básicamente el paciente de un momento a otro ya no puede respirar. ¿Por qué? Porque ha sido cortada la circulación arterial hacia los pulmones. Imagínense. Entonces, esa es la peor complicación que ocurre por la trombosis venosa profunda. Por eso es que nos preocupa tanto que un paciente con trombosis venosa profunda esté caminando por la calle, porque mientras está caminando ese trombo se puede desprender, ir por la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, salir por la arteria pulmonar y producir un tromboembolismo pulmonar, que cuando tiene un tromboembolismo pulmonar masivo, prácticamente el paciente se muere. ¿Bien? Entonces, esa es la principal complicación de la trombosis venosa profunda. ¿Qué lo dice acá? La trombosis venosa profunda de la extremidad inferior es un trastorno grave. La complicación es embolia pulmonar. ¿Qué más puede ocurrir después de la embolia pulmonar? La mayoría de los pacientes que alguna vez en la vida han tenido trombosis venosa, o sea que se les ha coagulado la sangre en las venas, va a volver a repetir el cuadro. O sea, si una vez te ha dado trombosis venosa profunda, hay que tener mucho cuidado para que no te vuelva a pasar. ¿Bien? Porque estos pacientes son recurrentes. Tienen una trombosis y a los 2 años otra trombosis y a los 3 años otra trombosis y así. Entonces, cada vez que les da trombosis, vienen a la unidad coronaria. A veces estos pacientes ya saben de su patología y directamente vienen con su ecografía de miembros inferiores. Aquí estoy otra vez, así. Bien, entonces estas personas que desarrollan trombosis venosa profunda tienen que estar muy atentas a los signos que se puedan presentar en las piernas, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué más? Además del desarrollo de insuficiencia venosa crónica, que ya lo hemos visto que es por la incompetencia valvular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué complicaciones tiene la trombosis venosa profunda? Principalmente el tromboembolismo pulmonar, como segundo, la recurrencia de la trombosis venosa profunda y como tercero, la insuficiencia venosa crónica. Bien, estas tres principales complicaciones con la trombosis venosa profunda. ¿Qué más? La trombosis venosa se acompaña de éstasis sanguínea. ¿Qué significa eso? Que la sangre se queda quieta, que no puede circular de manera normal. ¿Y a qué conlleva que la sangre se quede quieta? A que la sangre se coagule. Entonces, la sangre coagulada va a producir también una lesión de la pared de la vena. Ahora vamos a ver por qué se produce la trombosis venosa profunda. ¿A quiénes les puede dar? Bien, entonces, la trombosis venosa profunda se produce por éstasis venosa. Todas aquellas personas que tengan éstasis venosa pueden tener TBP. Todas aquellas personas que tengan una reactividad exagerada de la coagulación, todos sabemos que tenemos un sistema de coagulación en nuestro cuerpo, ¿no ve? Que debería ser activado cuando tenemos hemorragias. Pero hay personas que sin tener hemorragias tienen una respuesta exagerada de la coagulación. Entonces apenas existe un pequeño daño de la pared y ¡boom! Ya desarrollan trombo.
Bien, ese es un problema principalmente genético. Luego, aquellas personas que han tenido traumatismos vasculares también pueden desarrollar TBP. Entonces, dentro de la éstasis venosa, vamos a tener, ¿quiénes tienen éstasis venosa? Los que están en cama. Pacientes que están en cama, más de 14 días de reposo. Bien, por cualquier patología. Hoy en día se ve esta alteración con el COVID. Ustedes saben que el COVID también tiene alteración, reactividad exagerada de la coagulación sanguínea. Entonces, esta persona que tiene COVID generalmente se le manda a hacer reposo en cama. ¿Por qué? Porque se pone disneica y todo eso. Entonces, la alteración de la reactividad exagerada más el reposo en cama también puede desarrollar trombosis venosa profunda. La inmovilidad. Personas que son muy sedentarias, que no realizan actividad física, también pueden tener TBP. Aquellos pacientes que tengan lesión medular, que por cualquier motivo la inervación de la extremidad inferior esté comprometida y no pueda mover las piernas, también puede desarrollar TBP. Con el infarto es menos común, con la insuficiencia cardíaca tampoco es muy común, con el shock, bueno, porque el shock te va a llevar a que estés con reposo en cama, entonces así puede desarrollar trombosis venosa. Y por obstrucción venosa también puedes desarrollar TBP. Si hablamos de la reactividad exagerada de la coagulación, este paciente muchas veces te va a decir, yo no he estado en reposo por ningún motivo, pero aún así desarrollo trombosis venosa. ¿Por qué? Porque tiene factores genéticos alterados de la coagulación. Entonces, por más que no realicen reposo, pueden formar TBPs. Esto generalmente vemos en pacientes jóvenes, ¿bien? Pero que su papá ha tenido TBP, que su mamá ha tenido TBP, que su abuelo ha tenido TBP, entonces, bueno, así podríamos sospechar, ¿no es cierto? Tampoco es en cualquiera. El estrés y traumatismo en el embarazo. Durante el embarazo, como les había dicho, también se produce éstasis venosa. Y aparte de eso, todo ese sistema vasodilatador que ocurre en el embarazo también puede generar alteraciones de la coagulación y por lo tanto TBP. Imagínense en embarazo más COVID. También pueden desarrollar TBP. Utilización de anticonceptivos orales. Esto también es muy común. Pero no todas aquellas personas que utilizan anticonceptivos orales, no. Aquellas personas que usan anticonceptivos orales tienen una reacción exagerada a la coagulación y además hacen reposo en cama, entonces, bueno, con mayor probabilidad de desarrollar TBP. La deshidratación, pero no no tomar agua un día, sino una deshidratación crónica. Una deshidratación crónica también puede llevar a TBP. Los cánceres. Todos los cánceres, ya sea de mama, de útero, de próstata, de colon, de pulmón, de lo que sea, todos en absoluto, llevan consigo una reacción exagerada de la coagulación. Entonces, producen TBP. Síndrome antifosfolipídico también. De entre los traumatismos, principalmente la fractura de cadera. Bien, entonces, si hacemos una agrupación de cuáles son los mayor a 14 días de reposo en cama, ¿qué más? Anticonceptivos orales, cáncer, esto sí es muy, muy común. Aquellos pacientes que vienen con 3 episodios de TBP, no, desde el primero. La mayoría de los pacientes con TBP que he visto, al mes, digamos, en la unidad coronaria veía unos 4 más o menos. Tampoco es tan común, ¿no? Pero unos 4 al mes, digamos. De estos tenían cáncer 3, digamos. O sea, el cáncer estaba muy relacionado con la trombosis venosa. Y de entre estos otros, la fractura de cadera.
Estos son los más comunes que desarrolla el TBP. Reposo en cama mayor a 14 días, anticonceptivos orales, cáncer y fractura de cadera. ¿Por qué la fractura de cadera? Porque obviamente tampoco se puede mover. Entonces, sí o sí tiene que estar en cama más de 14 días, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores pueden llevar a la trombosis venosa. Más comúnmente el reposo en cama, anticonceptivos, cáncer y fractura de cadera. Manifestaciones clínicas. Muchas personas con trombosis venosa profunda permanecen asintomáticas, sobre todo cuando esta trombosis compromete solamente vasos pequeñitos. Si compromete solamente vasos pequeñitos y superficiales, el paciente ni se va a dar cuenta que tiene trombosis. Puede seguir caminando y haciendo su vida normal. ¿Bien? Cuando existen signos y síntomas, van a derivar del proceso inflamatorio. Principalmente vienen por dolor y aumento en la inflamación de la pierna. ¿Qué significa eso? Aumento de volumen. Pero como se darán cuenta, el aumento del volumen no es bilateral, es solamente en la extremidad afectada. Ven una pierna izquierda, perdón, una pierna derecha muy flaquita y una pierna izquierda muy aumentada. Eso sí, el paciente te va a decir, ha ido aumentando de volumen mi pierna a pesar, o sea, en el transcurrir de los días. El lunes era un poquito, el martes era un poquito más, el miércoles era un poquito más, el jueves ya me ha comenzado a doler y el viernes no he aguantado más y por eso he venido. Así. Bien, esa es más o menos la cronicidad que tiene el paciente. Además va a tener sensibilidad muscular profunda, va a tener dolor de músculos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está alterando toda la circulación de las extremidades inferiores. Podría tener fiebre, malestar general, leucocitosis, aumento en el volumen de eritrosedimentación, pero eso es muy general, ¿bien? No es tan común. Lo principal es el dolor y el aumento de volumen de la extremidad comprometida. El sitio más frecuente son los senos venosos en el músculo sóleo y las venas tibial posterior y peroné. Pero básicamente es esto que están viendo, un marcado aumento de volumen. Cuando ustedes traten de buscar el pulso en estos pacientes, va a ser un poco más difícil, pero no porque la circulación arterial esté afectada, sino porque tiene demasiado edema. Y el edema no nos va a permitir valorar de manera normal el pulso. Bien, es básicamente por eso. Diagnóstico y tratamiento. Como ya les había dicho, cualquier enfermedad, tanto de las venas o las arterias del miembro inferior, un ecodoppler. Hay varias pruebas, la venografía, la ultrasonografía y la medición del dímero D. Hace un tiempo sí se usaba la medición del dímero D, pero el dímero D es una sustancia que está en la sangre que se va a elevar ante cualquier inflamación grande. Hoy en día, para el COVID, también pedimos dímero D. Y el dímero D está elevado, y eso no significa que el paciente tenga trombosis profunda. El dímero D, como les digo, es una sustancia que se va a elevar ante procesos inflamatorios graves. Entonces, todo proceso inflamatorio va a elevar el dímero D. Por eso es que no lo pedimos con la trombosis venosa profunda. Bien, pero sí con el COVID porque nos ayuda a otras cosas más. ¿Qué más? Siempre que sea posible, la trombosis venosa debe prevenirse en lugar de tratarse. ¿En quiénes vamos a prevenir la trombosis profunda? Cuando sabemos que el paciente va a tener reposo en cama, cuando sabemos que está embarazada, cuando sabemos que usa anticonceptivos orales, cuando sabemos que tiene cáncer, cuando sabemos que tiene una fractura de cadera, vamos a prevenir la TBP. ¿Con qué? Con anticoagulantes. Como la trombosis venosa es una trombosis, es un coágulo. Entonces, cuando sabemos que el paciente va a ir va a tener todas estas patologías o alguna de estas patologías, directamente le vamos a dar anticoagulante preventivo para trombosis venosa. ¿Bien? Entonces, mejor prevenirla que tratarla.
¿Qué más? El ejercicio de las piernas y la utilización de medidas de soporte mejoran el flujo venoso. Otra estrategia en pacientes con riesgo de TBP es un dispositivo de compresión neumática secuencial. Es básicamente así como el aparatito para tomar la presión, ¿no es cierto? El manguito que realiza compresión y luego suelta, realiza compresión y luego suelta, pero eso en las extremidades inferiores. Pero eso, si tienes los 15 días de reposo en cama, igual te va a dar bueno, si tienes factores de riesgo, te va a dar tu TBP. Entonces, como que no se usa mucho. Mucho más importante, les vuelvo a repetir, es el tratamiento profiláctico. O sea, si sabemos que va a estar en reposo, que tiene cáncer, que tiene fractura de cadera, le vamos a dar prevención para TBP con anticoagulantes. Puede ser anticoagulantes orales, anticoagulantes endovenosos o anticoagulantes subcutáneos. El estudio que les he puesto aquí, básicamente, es una ecografía Doppler, pero es una fotografía de una ecografía Doppler. Lo que vemos aquí es la arteria, que es más o menos redondita, más o menos. Normalmente las venas se ven en la ecografía Doppler normal así, planitas, mucho más flaquitas que las arterias, capaz más anchas, pero mucho más, menos llenas, digamos, más comprimidas, en una vena normal. Pero en este caso, ustedes están viendo que la vena incluso se ve más ancha que la arteria. Miren, la vena se ve mucho más grande que la arteria. ¿Por qué? Porque está llena de trombo. Tiene un coágulo ahí dentro. Entonces, cuando yo estoy haciendo la ecografía, agarro el aparatito y lo pongo sobre la pierna y yo aprieto, debería poder apretar a la vena y de lo que estaba así más redondita, la vena comprimirse. ¿Por qué? Porque yo le estoy apretando. Pero en el caso que tengo un trombo, va a estar ahí la vena con el trombo y yo le voy a apretar, pero como tiene un trombo dentro, no se va a poder aplanar. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Bien, que la vena no es compresible. Bien, ¿por qué? Porque está llena de trombo. Entonces, con eso tenemos el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Más adelante ya les tengo un informe de eso. Entonces, ¿qué más respecto del tratamiento de estos pacientes? El tratamiento para la trombosis venosa es primeramente prevenir. Prevenir, prevenir, prevenir. TBP, prevenir, no se olvide. La formación de trombos por medio de la embolización. Se puede embolizar los trombos, pero no es lo más común. Bien, es un poco riesgoso. ¿Qué más? Una elevación de las piernas, 15 a 20 grados, previene la éstasis, anticoagulantes, sí o sí, dar anticoagulante como prevención y como tratamiento, entre ellos la heparina, la warfarina. ¿Qué más? La extirpación quirúrgica del trombo puede ser también, pero no es el procedimiento más apropiado. Puede adaptarse por la bien. Entonces, en los pacientes que tienen mucha recurrencia de trombosis venosa, digamos, ahí tengo a mi pacientito que ya es su tercer episodio de trombosis venosa profunda, y es más, algunos ya han desarrollado tromboembolismo pulmonar además. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les había dicho, el trombo se forma en la extremidad inferior, viaja por la femoral, por la vena cava, hasta el corazón, ¿no es cierto? Y de ahí se produce el tromboembolismo. Lo que hacemos los cardiólogos es insertar un catéter y poner esto es como una coladera. ¿Qué se llama este aparatito? Se llama filtro de vena cava, que como pueden ver tiene varias formas, que básicamente es como una canastita. Y esta canastita la vamos a poner en la vena cava inferior, acá.
Entonces, esta persona que ya ha tenido 3 episodios de trombosis venosa profunda, va a desarrollar un cuarto. Si ya ha tenido 3, ay caramba, va a tener 4. Entonces va a viajar el trombo, va a viajar y se va a quedar aquí. No va a poder ingresar al corazón y tampoco a los pulmones. ¿Por qué? Porque tenemos un filtro acá como una coladera que va a tratar de atrapar todos los trombos que se puedan formar en las extremidades inferiores. Bien. Entonces, este procedimiento de filtro de vena cava, así se llama, es solamente para pacientes que tienen trombosis venosa profunda recurrente, para evitar que lleguen al tromboembolismo pulmonar. Bien, eso es una técnica media, una técnica que hace no mucho se está implementando.